Bienvenidos, soy Jenny Tueros del Tercero F y hoy nos encontramos en el Gran Teatro Nacional. Desde siempre el ser humano ha contado con historias. El teatro comenzó en la antigua Grecia, pero en el Perú se está adaptando a nuestros ritos y a nuestras costumbres. Esto es muy relevante y importante. Vamos a conocer más. El retablo peruano centenario del nacimiento de Nicomedes de Santa Cruz estuvo a cargo del Ballet Folclórico Nacional del Perú, bajo la dirección del director y maestro Ángel Gómez y el director musical Eddie Sánchez, los cuales nos presentaron 6 cuadros conmemorativos: origen, asentamiento, ciudad, ritmo, evolución y proyección, a través de las cuales retratan la situación social de los afroperuanos en las distintas épocas de nuestro Perú, donde denotan la discriminación, las desigualdades, la crudeza con las cuales ellos eran tratados. Todo esto buscando y combinando la música en vivo, la danza, el teatro y las décimas que las complementan a la perfección, buscando retratar y influenciar el impacto de la cultura afroperuana en nuestro país. En mi caso, pude visualizar esta obra histórica en el Gran Teatro Nacional, de 8 a 10 de la noche, un horario excelente para ver en familia. La obra busca presentar una mirada profunda a las raíces africanas dentro de la identidad cultural peruana, a través de la reconstrucción de hechos simbólicos. Asimismo, utiliza la relación entre nuestra historia con los africanos, desde su llegada en la época colonial de manera forzosa hasta su participación activa democrática en la actualidad. Más que un simple espectáculo folclórico, el retablo afroperuano es una puesta en escena de memoria y resistencia, la cual buscan retratar la marginación, la esclavitud y sobre todo la lucha por la dignidad. Pero también busca presentarnos el impacto de la cultura afrodescendiente en nuestro país, en ámbitos como la gastronomía, la danza, el lenguaje popular y la música, mientras que los personajes son encarnados por el cuerpo de baile. No hay personajes principales, pero todos trabajan en conjunto para expresar un mismo evento. Sin embargo, también hay culturas reales y simbólicas. Nicomedes de Santa Cruz, eje principal y voz poética de la obra, de la cual pudimos escuchar uno de sus relatos y poemas más conmemorativos, el cual expresa sus penurias. Su título es Ritmos del Perú. En este busca evidenciar explícitamente las injusticias y desigualdades que los afroperuanos sufrieron desde su llegada al Perú, utilizando ritmos y la percusión, que son ideales para poder transmitir un tono firme y reflexivo. Este poema me pareció muy representativo y acorde con el tema, ya que le da mucha énfasis y ese tono especial, lo que provocó en mí sentimientos encontrados. Asimismo, escuchar y ver la obra desde esta perspectiva me permitió revalorar mis propias raíces y orígenes, asimismo darle su debida importancia en mi vida. Victoria Santa Cruz. El elenco la reencarnó con su energía y resistencia, como representación de la mujer afroperuana en nuestra sociedad. Asimismo, remarca las injusticias que tuvieron que pasar, pero también nos muestran una parte muy importante de lucha y sobre todo de mucha tenacidad. A través del poema Me gritaron negra. Esta décima fue un grito a la sociedad antigua, ya que retrata los problemas de discriminación. Asimismo, nos explica cómo ella en algún momento de su vida quiso cambiar. Sin embargo, reforzó su autoestima, lo enfrentó y lo aceptó. Lo que me pareció algo sumamente revelador, ya que le dio voz a las mujeres negras que tenían miedo, expresó su sentir y a mí me parece que es algo sumamente destacable y sobre todo memorable. El pueblo afroperuano estuvo representado por los bailarines, quienes se encargaban de darle sazón, vida y sobre todo sentido a la narración, por el cual considero que son un eje importante para entender el mensaje. Asimismo, buscan retratar la diversidad en el retablo, combinando mucha profesionalidad y carácter. ¿Y dónde fuimos a ver la obra? La obra teatral lo pude ver con mi tía, en el Gran Teatro Nacional, ubicado en Javier Prado San Borja. Disfrutar de una obra, como lo es el Gran Retablo Afroperuano, lleno de cultura e historia, me hace sentir muy patriota y orgullosa. Asimismo, este sigue promoviendo el intercambio cultural a través de las artes escénicas, lo cual considero que es un factor muy importante para nuestro Perú actual. ¿Qué elementos estuvieron presentes en la obra teatral? Uno, la escenografía.
La obra teatral estuvo representada todo el tiempo en retablo. Esto era muy importante ya que le daba un ambiente y sobre todo se asemejaba a la temática. Cada vez que se cambiaba de retablo o de época, siempre las imágenes proyectadas cambiaban. Esto era muy importante ya que le ayudaba al público a poder ubicarse en el tiempo y sobre todo entender el contexto. Por ejemplo, en el cuadrante de ritmos, cada danza iba acompañada de una imagen proyectada de Nicomedes. Esto era muy importante para el público, ya que reflejaba la organización, la planificación y la buena distribución de tiempos. En mi opinión, la escenografía cumplió con su rol de ayudar a entender los distintos espacios temporales, por el cual no hubo vacíos. En todo momento la obra fue clara y entendible. El maquillaje. El maquillaje ayuda al personaje a componer la primera impresión de su caracterización. Esta es una pieza fundamental en el mundo del teatro. También estuvo presente en la obra. ¿Y cómo me di cuenta? ¿Por qué? El maquillaje acentúa las expresiones de los personajes y sobre todo se complementa a la perfección con el vestuario. La música. La música ayudaba a ubicarse en el contexto de la historia. Asimismo, buscaba conectar con las emociones del público. Yo pude reconocer músicas muy representativas, como los que son el Alcatraz, la marinera, la polka, que son muy representativos. Además, la zamacueca, que a mí me encanta. Es por ello que considero que la música cumplió con el rol de tocar mi corazoncito y sobre todo crear un vínculo. La iluminación. Considero que este elemento fue muy pertinente en la obra, ya que ayudaba a que los personajes se puedan desplazar libremente por todo el escenario. Por ejemplo, cuando iban a retratar uno de los poemas de Nicomedes, una luz grande y brillante siempre enfocaba al actor, lo que significaba que él iba a ser el eje de la obra durante ese momento. Lo mismo pasaba con el poema de Victoria Santa Cruz. Asimismo, pude identificar que cuando siempre había muchos cambios de colores o luces así brillantes de diferentes colores vivos, significaban que iban a retratar una danza. Entonces la iluminación ayudó a hacer pausas, dar protagonismo, hacer cambios de escena, de cuadrante o de época. Asimismo, ayudó a mantener ese vínculo con el público lleno. El coro es un conjunto de sinfonías, las cuales estuvo conformado por 16 músicos. Cada músico tocaba distintos instrumentos, lo que le ayudaba y le daba sobre todo mucha hilación y activaba las emociones del público. Asimismo, las coritas complementaban a la perfección de la cantante, lo que le daba énfasis. Algo que me pareció sumamente bonito e interesante y que considero que fue la cerecita del pastel fueron los solos, por ejemplo, de guitarra y de cajón, ya que le daba mucha percusión y sobre todo interacción con el público. Asimismo, algo destacable es que la música fue en vivo. Entonces, a mí me pareció una mezcla sumamente armoniosa. ¿Y el vestuario? El vestuario. El vestuario fue un elemento muy notorio en la hora de la presentación, ya que el retablo, al intentar representar distintas épocas con distintos contextos y sobre todo distintos cambios coyunturales, fueron necesarios muchos cambios de ropa para que así el público pueda conectar y entender el tiempo en el que se ubicaban. Por ejemplo, cuando intentaron retratar la llegada de los afroperuanos a nuestro país, las mujeres más que todo iban con ropas desaliñadas y desgastadas, asimismo tenían colores apagados. O también, cuando estábamos en la época del virreinato, las mujeres iban con vestidos bien bonitos, llamativos y sobre todo muy coloridos, lo que me pareció algo sumamente bonito. ¿Qué es lo que más te llamó la atención del vestuario? Lo que más me llamó la atención del vestuario fue lo llamativo y colorido que eran sus trajes. Asimismo, destacar que nunca repitieron el vestuario, lo cual le da mucha autenticidad a su presentación. Sin embargo, cuando tenían que representar una danza, sí se distinguía la uniformidad. La actuación. La actuación estuvo a cargo del Ballet Folclórico Peruano, quienes demostraron mucha perspicacia, demostraron mucho profesionalismo y sobre todo planificación al momento de encarnar a los distintos personajes del retablo afroperuano. Por ejemplo, en el cuadro Evolución, cuando tuvieron que retratar una danza criolla de nuestro Perú, pude notar sobre todo las interacciones, ya que representaban acciones distintas dentro de un mismo espacio, algo que me pareció sumamente interesante, ya que realizaban interacciones independientes. Pues, como en cualquier fiesta criolla, se formaron los distintos grupos. Por ejemplo, las criticonas, las chismosas, la modosita, los bailarines, los borrachitos, los que normalmente solo fueron a comer, el patriarca de familia que tenía que estar muy representativo. Por lo tanto, en esta escena yo me divertí mucho y conecté. Sí se logró el objetivo. Por todo lo explicado anteriormente, puedo decir de que estos elementos fueron muy pertinentes para poder transmitir el mensaje de la obra. Es por ello que tuve una experiencia muy gratificante y sobre todo súper emocionante. Me quedé con las ganas de volver, pero con toda mi familia. Obvio que iremos. Y será este 29 para ver la sonata de Odiseo. ¡Yupi! En conclusión, esta obra se convirtió en mi favorita gracias a su trasfondo cultural, ya que conecta mucho conmigo y sobre todo he empatizado,
Asimismo, he revalorizado mi identidad. Además, el mensaje de la autoaceptación impactó en mi pensar, ya que son temas muy actuales y que sobre todo cabe recalcar y sobre todo hacer énfasis. Puedo decir que el retablo afroperuano es un medio de conexión con el pasado, por ende me siento muy afortunada de haberlo vivido. Igualmente he quedado sumamente impactada porque me he enterado de dos personajes sumamente característicos de nuestra patria. Sin embargo, no los conocía, pese a que yo ya había visto o escuchado del famosísimo poema de A Cocachos aprendí. Para finalizar, considero que ir al teatro es un momento en el cual nos podemos desconectar de nuestro presente y sobre todo escuchar las historias que serán narradas. Por ende, nos mueven y sobre todo generan una montaña rusa llena de emociones. Así como dijo el célebre autor Federico García Lorca, el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y cuando ésta se hace humana, habla, grita, llora y se desespera.